la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2, versículos 29 al capítulo 3, versículo 3. Este pasaje lleva por título La justicia del cristiano. Capítulo 2, verso 29 al capítulo 3, versículos 1 al 3, la justicia del cristiano. El otro pasaje que nos toca sería el capítulo 3, versículos 4 al 10, el cristiano y su relación con el pecado. Es otro pasaje que nos queda de la segunda conversación. El tercer pasaje se encuentra en el capítulo 3, versículo 11 al versículo 18, el cristiano y el amor unos por otros, el cristiano y el amor hacia los hermanos. Y los versículos, capítulo 3, versículos 20 al 24, Dios es mayor que nuestro corazón. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Esos son los 4 pasajes que nos quedan de esta segunda conversación. Lo que hemos estado aprendiendo en esta segunda conversación, en el verso 18, que la voluntad de Dios, la voluntad 9, no 18, permanezcan siempre en la iglesia y que el cristiano nunca abandona la iglesia de Cristo. Recuerden que en el 19 fueron los anticristos los que salieron de la iglesia, los que abandonaron la iglesia. Pero el cristiano fiel, el cristiano verdadero, nunca abandona, nunca deja la iglesia del Señor. Siempre permanece en la iglesia de Cristo. Además, la voluntad de Dios es que los cristianos que nos quedamos en la iglesia, los cristianos que permanecemos en la iglesia, retengamos lo que hemos oído desde el principio. Miren el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Es decir, que la voluntad de Dios, que los cristianos que permanecemos en la iglesia de Cristo, debemos estar todo el tiempo reteniendo las enseñanzas que hemos oído desde el principio, es decir, retengamos el evangelio de Jesús. Además, el mismo verso 24, la voluntad de Dios es que permanezcamos siempre en la comunión con el Padre y en la comunión con su Hijo Jesucristo. El texto dice en el 24, segunda parte, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ahí está, también vosotros, los que se quedaron en la iglesia, los que retienen el Evangelio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y la voluntad de Dios es que también permanezcamos en el Hijo. Miren cómo termina el verso 27, lo que la unción nos ha enseñado. Dice al final del versículo 27, hablando de la unción, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Entonces, la voluntad de Dios hasta ahora es que los cristianos fieles permanecemos todo el tiempo en la iglesia de Cristo. Lo que hemos oído desde el principio siempre debe permanecer en nuestras vidas todo el tiempo. Y así nosotros permaneceremos en una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y además estaremos permaneciendo, estaremos siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que les tengo a ustedes en esta noche, antes de pasar a nuestro estudio, es ¿por qué?
¿Por qué debemos permanecer todo el tiempo en la iglesia de Cristo? ¿Por qué debemos estar perseverando y reteniendo el evangelio de Jesús todo el tiempo? ¿Por qué debemos permanecer en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Y por qué debemos estar todo el tiempo permaneciendo en Jesús? ¿Por qué? Abre el micrófono, hijo. Necesito que si alguien me responde, por favor, para que estemos en la misma página. ¿Por qué? Pueden activar su micrófono si alguien quiere responder. ¿Por qué? Si alguien me responde, continuamos, porque es muy importante la respuesta. Por lo menos tenemos dos respuestas. La primera es... Permanecer vamos. Harold dijo algo. Harold. Para permanecer en él. No, la pregunta es, ¿por qué es importante permanecer en él? ¿Por qué es importante permanecer siempre en la iglesia? ¿Por qué debemos permanecer en el Padre y en el Hijo? ¿Por qué el Evangelio debe permanecer todo el tiempo en nosotros? Esa es la pregunta. Para nuestra salvación. No. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Vamos a tener que volver a todos los estudios del principio. Para participar de la comunión con el Padre. No. Para que Él permanezca en nosotros. No, la pregunta es esa. ¿Por qué debemos permanecer en el Padre y en el Hijo? ¿Por qué debemos permanecer todo el tiempo en la iglesia? ¿Por qué lo que hemos oído desde el principio debe permanecer todo el tiempo en nosotros? Versículo 28. Esa es la segunda respuesta, pastor. Muy bien. La primera, gracias, pastor Raúl. Versículo 18. 2:18. ¿Saben por qué? Porque ya es el último tiempo. Ya es la última hora. No abandonen la iglesia de Cristo. No rompan la comunión con el Padre y con Jesucristo. No desobedezcan el Evangelio. Ya es el último tiempo. Permanezcan fieles a la iglesia de Cristo. Ya es el último tiempo. Permanezcan en la comunión con el Padre y con Jesucristo. Ya es el último tiempo. Lo que hemos oído desde el principio, permanezcan en nosotros. ¿Por qué? Porque ya es el último tiempo. Permanecer en Él. ¿Por qué? Porque ya es la última hora. Es la hora final. Es el último tiempo. Además, por lo que dijo nuestro pastor Raúl, versículo 28, para que cuando Jesús se manifieste, tengamos confianza. Permanezcamos en la iglesia de Cristo, permanezcamos en la comunión con el Padre y con el Hijo, que el Evangelio permanezca en nosotros, permanezcamos en el Hijo, para que cuando Jesús se manifieste desde el cielo, tengamos confianza y no nos alejemos de Jesús avergonzados. No olviden la segunda conversación. Ya es el último tiempo. Ya es la última hora. Jesús está a la puerta. Jesús se va a manifestar. Y si permanecemos en la iglesia de Cristo, si permanecemos en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, vamos a tener confianza cuando Él se manifieste. Hermano, los salvos, mantengámonos salvos. Los que estamos en comunión con Dios, mantengamos esa comunión. ¿Por qué? Porque ya es el último tiempo. No se olviden, estamos en la hora final, estamos en el último tiempo, estamos en los postreros tiempos, estamos en el fin de los siglos, estamos en los últimos días y el Señor está a la puerta y el que ha de venir va a venir y no se retardará nuestro Señor, va a venir Jesús. Entonces, en la mente de Juan, permanezcan siempre en la iglesia de Cristo, permanezcan siempre en la comunión con Dios, porque ya, hijitos míos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Estamos viviendo la última hora. Versículo 29, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora comenzamos con el versículo 29. Si sabéis.
La frase, si sabéis, tiene el sentido, si sabéis que Él es justo, tiene el sentido de tener comunión con el Padre, de tener comunión con Jesucristo. Si sabéis que Él es justo, tiene el sentido de guardar los mandamientos de Dios. Hay cosas que nosotros sabemos. Hay cosas que nosotros sabemos. Sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a tener confianza. Sabemos que ya es el último tiempo. Hay cosas que el cristiano debe saber. Hay cosas que el cristiano debe conocer también. Ejemplo, versículo 18, por esto conocemos que es el último tiempo. Miren cómo termina el versículo 18, que dice la última oración del versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay cosas que los cristianos debemos saber. Hay cosas que los cristianos conocemos que es el último tiempo. Según el verso 20, conocemos todas las cosas, que dice el 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También los cristianos conocemos la verdad y no la ignoramos. Versículo 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguno conoce la verdad. Hay cosas que el cristiano sabe, como vamos a estudiar esta noche. Hay cosas que los cristianos conocemos y no ignoramos. Y hay cosas que los cristianos tenemos. Miren el versículo 20, ¿qué es lo que tenemos? Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. Y versículo 23, ¿a quién tenemos en el 23? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos la unción, conocemos que es el último tiempo, conocemos todas las cosas, conocemos la verdad. Me gustaría, hermanito, que tú trabajaras en esto. Lo que sabemos como cristianos, lo que conocemos como cristianos, lo que tenemos como cristianos. Versículo 26. Os he escrito esto sobre, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos la unción, conocemos todas las cosas, conocemos la verdad. Tenemos que pensar en lo que sabemos, en lo que conocemos, en lo que tenemos, y en esta noche también en lo que sabemos y en lo que somos. ¿Quiénes realmente somos como cristianos, como hijos de Dios? Juan, desde esta noche para adelante, va a entrar en una particularidad para diferenciar a los que son hijos de Dios y a los que son hijos del diablo. Eso lo vamos a ver en 4 pasajes, en 4 martes. Y Juan usa una palabra tan particular 8 ocasiones para que nosotros podamos estar evaluándonos, para que nosotros podamos estar examinando constantemente nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo y nuestra relación unos con otros. Y la frase que me llamó la atención, y me gustaría que tú la subrayaras también, es todo el que o todo aquel. Mira el versículo 29, voy a mencionar esa frase. Mira el 29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia, todo el que hace, puede ser cualquiera, es nacido de Dios. Mira el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que hace justicia, y todo aquel que tiene la esperanza en Él, y todo aquel. Mira el capítulo
3, versículo 4. Nuevamente se repite la frase, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, todo aquel. Mira el versículo 6, todo aquel que permanece en él, no peca. Mire de nuevo la frase en el 6, todo aquel que peca, no le ha visto y no le ha conocido. ¿Se dan cuenta? Todo aquel, versículo 6, todo aquel, versículo 6, todo aquel. ¿Se dieron cuenta, no? Versículo 7, hijitos, nadie nos engañe. El que hace es lo mismo que decir todo aquel, el que hace justicia. Y versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios. Y versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que hace justicia, todo aquel que permanece en él, todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, todo aquel que tiene esta esperanza en él, todo aquel que hace justicia. Cuando Juan menciona todo aquel, todo aquel, todo aquel, es para que los cristianos pensemos. Puede ser cualquiera. Todo aquel que tiene la esperanza en él se va a purificar como Jesús es puro. Todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel. Puede ser cualquier cristiano. Y Juan quiere que nosotros estemos evaluando, estemos examinando, ¿soy yo ese todo aquel que hace justicia? ¿Soy yo aquel que tiene la esperanza en él? ¿Soy yo aquel que ha nacido de nuevo? ¿Soy yo aquel que comete el pecado? ¿Soy yo aquel que permanece en él? Juan quiere que examinemos nuestras vidas, que evaluemos nuestra comunión con Dios, evaluemos nuestra comunión con los hermanos. Va a ser interesante lo que viene para todos nosotros. Versículo 29, de nuevo, versículo 29, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Los que han nacido de nuevo, vamos a estudiar en esta noche, los que han nacido de nuevo son justos como Dios es justo. Los que han nacido de nuevo practican la justicia así como Jesús es justo. Los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Los que han nacido de nuevo aman a sus hermanos y no los odian a sus hermanos. Juan en el verso 29 dice, si sabéis que Él es justo, miren el 29, 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay dos pronombres en el verso 29. Por favor, mira el texto conmigo. Hay dos pronombres. Verso 29. Si sabéis que Él es justo, ese pronombre Él, ¿a quién se refiere? ¿A Jesucristo o se refiere a Dios el Padre? Y la segunda pregunta que tengo, el segundo pronombre, mira al final, estoy en el 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿del Padre o de Jesucristo? Ahí están los dos pronombres Él. Esa es mi pregunta. Si nos vamos al versículo 28, 2:28, miren el 2:28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, ¿estamos hablando de quién? De Jesucristo. No hay duda. Entonces, en el verso 29, si sabéis que Él es justo, tendría que referirse a Jesucristo. Recuerden que en primera de Juan, Jesús es llamado el justo, que dice el capítulo 2, verso 1. 2:1, ¿qué dice, por favor?
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y capítulo 3, verso 7, ¿qué se dice de Jesús? Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia justo como él es justo. Entonces, volvamos al 2:29. Si sabéis que Él, Jesucristo, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El último pronombre, nacido de Él, no debe referirse a Jesús ahora, sino que debe referirse a Dios el Padre. Porque en primera de Juan, cuando Juan habla del nuevo nacimiento, siempre el nuevo nacimiento se relaciona con Dios el Padre y no con el Hijo Jesucristo. Solamente voy a dar un ejemplo, capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, hablando del Padre, capítulo 5, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios, refiriéndose al Padre. Y capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, volvamos al 2:29. Si sabéis que Él es justo, Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, refiriéndose al Padre. El Padre también es justo, que dice el 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Entonces, lo que vamos a ver en este momento, estoy en el 2:29, si sabéis que Él es justo, Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, de Dios el Padre. Entonces, en estos momentos, pasamos a otra etapa. Ya pasamos la etapa de lo que sabemos, de lo que conocemos, de lo que tenemos. No se trata en estos momentos de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, de lo que yo tengo. Lo que se trata en esta noche es de lo que hacemos. Mira el versículo 29 y subráyalo, por favor. Si sabéis que Él es justo, y aquí está, sabed también que todo el que hace, no se trata de conocer ahora, no se trata de saber, no se trata de tener, se trata de hacer justicia como Jesús es justo, de hacer justicia como nuestro Dios es justo. ¿Me entiende? Entonces, Jesucristo el justo espera que sus hermanos, tú y yo, seamos justos como Él. Dios el Padre es justo y espera que sus hijos hagamos justicia como Él es justo. Mira el 3:7 también de nuevo. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia justo como Él es justo. Claro. Entonces, lo que vamos a tener en esta primera media hora, el cristiano y la justicia. Una característica de las personas que han nacido de nuevo en el bautismo es que los que han nacido de nuevo hacen justicia, son justos como Jesús es justo y como Dios el Padre es justo. Y es interesante para los que estamos estudiando por 3 meses que por primera vez Juan comienza a hablar de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios y de la justicia cristiana. Y por primera vez en toda la carta, Juan comienza a hablar
del nuevo nacimiento. Juan no había hablado del nuevo nacimiento hasta ahora. Va a ser un tema favorito para Juan acerca del nuevo nacimiento. Capítulo 3, versículo 9, anótalo de nuevo, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, todo aquel que es nacido hace justicia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo también es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno le toca. Entonces Juan por primera vez comienza a hablar de la justicia del cristiano y comienza a hablar del nuevo nacimiento. La justicia, volvamos al 2.29, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. La justicia cristiana, la justicia en la vida cristiana es una evidencia, es una señal del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es característica para estar en comunión con el Padre y con Jesucristo. Nadie puede tener comunión con el Padre, nadie puede tener comunión con Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede pertenecer a la iglesia de Cristo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede conocer a Dios si no ha nacido de nuevo. Para Juan, el tema del nuevo nacimiento es muy importante. Nadie puede ser salvo si no ha nacido de nuevo. Entonces, versículo 29, si sabéis, ¿sí?, que Jesús es justo, Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de Él. Entonces, hacer justicia es una señal de haber nacido de nuevo, de haber nacido de Dios. Hacer justicia es equivalente a ser como Jesús. ¿Qué significa ser justo en Primera de Juan? Miren el 3.7, por favor. El 3.7 dice: Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia justo como Él es justo. Anoten eso. Yo no los quiero presionar a ustedes porque a mí Dios me ha presionado toda esta semana. Porque el texto dice: hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Jesucristo es justo. Y hay tres características aquí de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, veamos la justicia de Jesús aquí, 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es Jesús en el verso 3? Anótelo, ¿cómo es? Es puro. Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica, se santifica, así como Él es puro. Entonces, ¿qué significa ser justo aquí? Ser justo es ser puro como Jesús. Ser justo es practicar la justicia, es ser como Jesús. Capítulo 3, verso 7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo,
como Jesús es justo. Es puro como Jesús es puro. Así. Y en el 3.5, donde me humillé más delante de Dios, mire lo que dice el 3.5, hablando de Jesús. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y, díganlo, ¿cómo termina? No hay pecados en Jesús. Recordemos algo, por favor. Capítulo 2, verso 6. Recordemos algo. Capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que tiene comunión con Jesucristo debe vivir, debe caminar, debe andar como él anduvo. ¿Cómo es Jesús? Jesús es puro, Jesús es sin pecado, Jesús es justo. El que es nacido de nuevo hace justicia como él es justo. Es puro como Jesús es puro. Entonces, ser justo en primera de Juan tiene que ver en ser como Jesús. Puro como Jesús, santo como Jesús, limpio como Jesús. Tiene que ver con eso. El que dice que permanece en él debe andar, debe vivir como él vivió. Y según el capítulo 3, versículo 3, Jesús es puro. El 3.5, Jesús es sin pecado. Y el 3.7, nadie nos engañe, el que hace justicia, el cristiano que hace justicia, es justo como Jesús es justo. Hermanitos, ¿podemos nosotros los cristianos ser puros como Jesús es puro? ¿Podemos nosotros los cristianos ser justos o practicar la justicia como Jesús es justo? ¿Podemos nosotros los cristianos vivir puramente, santamente como vivió Jesús? Vivir justamente una vida, la vida que vivió Jesús. ¿Podemos o no podemos? Mira el capítulo 3 de nuevo, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Volvamos al 3.7. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia, es justo como él, Jesús, es justo. Ese es el llamado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Lo que me llamó la atención a mí, pensando de esta manera, ser puro como Jesús, ser justo como Jesús, pero el 3.5, mira el 3.5 me dejó bien humillado, dice el 3.5, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Jesús, porque Él es puro, porque Él es justo. ¿Puede el cristiano vivir libre de pecado? ¿Puede el cristiano ser puro como Jesús? ¿Puede el cristiano practicar la justicia como Jesús? Pensé en la carta de Juan, me fui al capítulo 1, verso 7, miren el 1:7. El verbo en tiempo presente
dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Continuamente la sangre de Cristo, si andamos en la luz, como Dios está en la luz, la sangre de Jesucristo, tiempo presente, continuamente nos limpia de todo pecado. Si el cristiano llega a pecar, versículo 9, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. De hecho, en el 2:12 ya aprendimos, 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ya fueron perdonados por su nombre. Nuestros pecados fueron perdonados, nuestros pecados fueron borrados, nuestros pecados fueron limpiados por el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo. Y uno de los propósitos de la primera venida de Cristo, en el capítulo 3, versículo 5, uno de los propósitos de la primera venida de Cristo, Él apareció para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de todos nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para presentarnos ante Dios sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Entonces, me parece que desde hoy día, Juan va a provocar una tensión, va a colocar cierta presión en sus hijitos, porque recuerden que están los falsos maestros ahí, que tratan de engañar al cristiano, que tratan de descarriar a los cristianos, que tratan de sacar de la iglesia a los cristianos. Entonces, Juan va a decir que el que ha nacido de nuevo, que el que ha experimentado el nuevo nacimiento, va a practicar la justicia como Jesús es justo, va a ser puro como Jesús es puro, va a amar a los hermanos como Jesús los amó hasta el fin, y no va a practicar el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que va a decir el próximo martes, probablemente en el 3:9. Miren el 3:9. El 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Pero el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no solamente hace justicia, no solamente ama al hermano, el que ha nacido de Dios no va a practicar el pecado. Y eso tengo que explicarlo muy bien el próximo martes, sobre pecar y la práctica del pecado. Una de las cosas importantes que tengo que recordar en esta noche, vamos a Romanos capítulo 5, versículos 20, 21 y capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 5, verso 20, 21, capítulo 6, versículos 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde más en nosotros? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Por supuesto que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cristiano no puede seguir pecando después de haber recibido la gracia de Jesucristo, el perdón de Jesucristo? ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, en otras palabras, porque los que hemos nacido de nuevo, porque si hemos nacido de nuevo, porque si hemos muerto al pecado, si hemos sido libertados del pecado, si nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados por la sangre de Cristo, si nuestros pecados han sido borrados, ¿qué dice Pablo al final?
¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo continuaremos pecando? Entonces, ¿qué relación tiene el cristiano con el pecado? ¿Qué relación tiene el cristiano con el pecado? Ninguna. Versículo 3 y 4, miren. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios nos creó, no nos creó Dios. Dios no nos hizo nacer de nuevo. Dios no nos dio un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo espíritu para continuar pecando. El que hace justicia es justo como Jesús es justo. El que hace justicia es puro como Jesús es puro. Dios no nos creó para continuar pecando. Él nos libertó del pecado. Él nos limpió de todos los pecados. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y ahí está la presión, ahí está la atención del cristiano. ¿Puede el cristiano mantener su comunión con Dios si sigue pecando después del bautismo? Por supuesto que no, porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, el pecado interrumpe nuestra comunión con los hermanos. El que es nacido de Dios es puro como Jesús es puro. El que es nacido de Dios es justo como Jesucristo es justo. Entonces, ¿por qué debemos practicar la justicia? Según estoy en el 2.29, volvamos a primera de Juan 2.29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, que todo aquel que hace justicia. ¿Por qué debemos practicar la justicia? ¿Por qué debemos ser justos? Porque Jesús es justo. Porque Dios nuestro Padre es justo. ¿Y por qué de justicia? ¿Por qué debemos practicar la justicia? Porque ya es el último tiempo. Para que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste desde el cielo, ¿nos encontrará practicando la justicia de Dios? Cuando Jesús se manifieste, ¿nos encontrará haciendo lo que es justo delante de Él? Lo que Juan está diciendo en esta noche, hijitos míos, si han nacido de nuevo, sean justos, como Jesús es justo. Practiquen la justicia, como Jesús la practicó. Si han nacido de nuevo, sean puros, como Jesús es puro. Por eso es tan importante el concepto de permanecer. Siempre es importante. Capítulo 3. Cuando Juan dice que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Padre y permaneceréis en el Hijo. Y termina el capítulo 2, verso 27 al final, permanecer en Él. Capítulo 2, verso 28, ahora hijitos, permanecer en Él. Por eso es tan importante permanecer en Jesús. La idea es no separarse nunca de Jesús, no desconectarse nunca de Jesús, no distanciarse nunca de Jesús, porque separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Por eso es importante permanecer en Jesús, permanecer en el Padre,
Manténganse en comunión con Jesucristo todo el tiempo. Manténganse al lado de Jesucristo todo el tiempo. No se separen de Jesús. No se distancien de Jesús. No se desconecten de Jesucristo. Nunca. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Por eso para Juan permanecer es fundamental. Permanecer siempre en la iglesia de Cristo, permanecer siempre en el Padre, permanecer siempre en el Hijo. Es sumamente importante. Y cuando Juan habla del nuevo nacimiento, mira el capítulo 3, verso 1, hay como una explosión de júbilo, de gozo, de alegría en Juan, porque Juan comienza el 3, porque termina el 29, nacido de él. Cuando Juan piensa en el nuevo nacimiento de Dios, en la nueva criatura que es de Dios, mirad, observen cuán amor nos ha dado el Padre. Cuando Juan piensa en el nuevo nacimiento, a Juan se le viene a la mente por el Espíritu Santo el gran, el perfecto, el grandioso, el glorioso amor del Padre. El amor de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Entonces, Juan explota de júbilo por la palabra mirad. Es como observen, contemplen, asómbrense del gran amor del Padre. El Padre que tanto nos ama, que nos ama con amor eterno. Dice el capítulo 4, versículo 9, la primera oración y la primera oración del versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, Juan quiere que los hijos contemplemos, quedemos maravillados, nos quedemos asombrados del gran amor del Padre. Nos amó tanto que nos dio un regalo, nos dio a su único Hijo, para que vivamos por Él, para que naciéramos de nuevo por Él. El gran amor del Padre. Y su amor es tan grande, es tan asombroso, que cuando Él nos hizo nacer de nuevo, cuando los cristianos experimentamos ese nuevo nacimiento, dice el capítulo 3, verso 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para que seamos llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni por voluntad humana, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Hermanitos, hemos visto lo que conocemos, lo que sabemos, lo que tenemos y lo que debemos hacer. Pero ahora, ¿quiénes somos nosotros ahora? ¿Quién realmente eres tú? ¿Quién soy yo ahora? Ahora somos hijos del Altísimo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, nos dio la potestad, nos dio la autoridad para que seamos llamados hijos del Altísimo, hijos del Rey, hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Todopoderoso. No nos olvidemos quiénes somos. Nadie que no ha nacido de nuevo no puede llegar a ser hijo de Dios. Cuando nacimos de nuevo, Él nos adoptó, Él nos recibió como hijos suyos, hijos adoptados de Él por medio de Jesucristo.
Somos hijos del Rey, hermano. Somos hijos del Padre. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios en el futuro. Somos hijos de Dios ahora, en el presente. Eso también puede significar que como hijos de Dios gozamos de todos los derechos, de todos los privilegios como hijos de Dios. Todo lo que tiene el Padre es tuyo y es mío. Todo lo que tiene el Hijo es tuyo y es mío. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, por favor, hermano Raúl. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que somos Hijos herederos y coherederos. Herederos de Cristo, coherederos de Dios. Por ser hijo, somos los coherederos. Todo lo que tiene Cristo nos pertenece también a nosotros. Todo lo que tiene Cristo te pertenece a ti. Todo lo que tiene el Padre también te pertenece a ti. Somos herederos y coherederos de Dios. Sea lo presente, dice Pablo, sea lo porvenir, sea lo nuestro, somos de Cristo, Cristo de Dios y todo es vuestro. Ustedes son de Cristo, Cristo es de Dios, todo es vuestro. Entonces piensa en esto. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no nos dará juntamente con Jesús todas las cosas? Entonces, tenemos privilegios, tenemos responsabilidades, tenemos derechos. Privilegios, somos herederos juntamente con Cristo. Responsabilidades, hacer justicia, como nuestro Dios es justo, como Jesucristo es justo. Capítulo 3, verso 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo. Juan ya había mencionado al mundo en el capítulo 2, verso 15, cuando dijo no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero aquí el mundo se refiere a la gente. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoció a Jesucristo tampoco. Y el mundo tampoco conoce a los hijos de Dios. El mundo no nos conoce como hijos de Dios, no nos reconoce como hijos de Dios, no nos acepta como hijos de Dios, porque no lo conoció a Él, porque no conocen a Dios también. Las únicas personas que son del mundo, en primera de Juan, son los falsos maestros. Mira el capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué relación tiene el cristiano con el mundo entonces? Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce a nosotros. De hecho, el mundo no nos acepta a nosotros. El mundo nos desprecia a nosotros, así como desprecia a Cristo. El mundo quiere borrar a Dios, como quiere borrar a los hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. No hay ninguna relación entre el cristiano y el mundo. El mundo es oposición contra Dios. El mundo se levanta contra Dios. El mundo es enemigo de Dios. Así que no te sorprendas si el mundo no te conoce, porque no lo conoció a Él. Porque no conoce al Padre y no conoce al Hijo. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios.
ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué interesante. Ahorita somos hijos de Dios. Somos la nueva creación de Dios. Somos los embajadores de Dios. Somos los ministros competentes del nuevo pacto. Somos los vasos de barro. Somos los reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos el linaje escogido. Somos el real sacerdocio. Ahora somos la nación santa. Ahora somos el pueblo adquirido por Dios. Ahora somos los ciudadanos del reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, lo que somos ahora no nos imaginamos con lo que vamos a hacer después. Porque dice el versículo 2, mire, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ahí está la palabra de nuevo, pero sabemos. Anota ese concepto. Sabemos que es el último tiempo. Sabemos que el mundo entero está bajo del maligno. Sabemos que cuando Él se manifieste, Él, Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesús se manifieste, Él ya se manifestó. El Dios invisible se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora Juan dice que el Dios invisible se hará visible, se manifestará nuevamente. En la primera aparición de Jesucristo, los apóstoles pudieron ver a Jesús. Lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, lo pudieron oír. Pero en esta segunda manifestación, no solamente los apóstoles podrán verlo, sino que todo ojo le verá. Los cristianos vamos a ver a Jesús, vamos a ver la manifestación de Jesús. Pero, anota por favor, te voy a enviarte un estudio completísimo acerca del día del Señor, de la venida del Señor. Te voy a enviarte un estudio completísimo porque la segunda venida de Jesús, la segunda manifestación de Jesús, no se compara en nada con la primera manifestación de Jesucristo. La segunda manifestación de Jesús va a ser grandiosa, va a ser muy gloriosa, va a ser muy poderosa, va a ser muy magnífica, donde todo ojo le verá. Y quiero mostrarte solamente algunos textos. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. La transformación del cristiano. Por eso le dije a algunos hermanitos la semana pasada, nuestra transformación comenzó en el bautismo. Fuimos transformados a nuevas criaturas. Hoy día seguimos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del que nos creó. Pero cuando Jesús se manifieste, seremos transformados
y seremos semejantes a Él en un abrir y en un cerrar de ojos. La gran transformación del cristiano. Dice el texto, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué dice Romanos 8:17, por favor? Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Jesús, usted y yo vamos a ser glorificados juntamente con Jesús. Recibiremos honra, recibiremos alabanza y gloria cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Filipenses capítulo 3, verso 20-21, por favor. Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya. Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué es eso? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Has pensado en eso, hermanito? Mira Juan capítulo 14, verso 3, por favor. Juan 14, verso 3. Juan capítulo 14, versículo 3 dice, estos textos van a ser importantes por lo que va a decir el versículo 3 sobre la esperanza cristiana. y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde está Jesús, usted también va a estar con Él. En esa gloria. Mira el capítulo 17, versículo 24. Mira la petición de Jesús cuando le ora a su Padre, el ruego de Jesús. Pero observa bien el ruego de Jesús y la petición de Jesús en el 17:24 de Juan. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Padre, aquellos que me has dado, tus discípulos, los que van a creer en Jesús por la predicación apostólica. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. Quiero hacer un paréntesis. Jesús dice aquí, quiero. ¿Se acuerdan a Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? 3 veces Jesús dijo, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan? Padre, que no sea como yo quiero, que no sea como yo quiero. ¿Se acuerdan o no? En Getsemaní. Pero aquí, ¿qué dice? Quiero. En Getsemaní, no quiero que se haga lo que yo quiero. Pero aquí, quiero. Es mi deseo, es mi voluntad, es lo que yo quiero. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado antes de la fundación del mundo. Padre, quiero estar con mis discípulos, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis hermanos, quiero que mis discípulos, quiero que mis hijos vean mi gloria. Quiero estar con ellos, eternamente quiero estar con ellos.
Esa es la esperanza cristiana. Mira 2 Corintios 5, versículo 8. 2 Corintios capítulo 5, verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Wow, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos. ¿Escuchaste esto, lo que dice Pablo? Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa más quisiéramos estar ausentes del cuerpo? Muertos. Muertos. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice, quisiéramos morir ausentes del cuerpo para estar presentes al Señor, porque la esperanza de Pablo era ver a su Señor, ver a su Rey, ver a su Dios, ver a aquel que lo rescató, estar presentes al Señor. Entonces, cuando uno es ausente del cuerpo, está presente al Señor, está presente al Señor, está presente al Señor. Filipenses 1:23, por favor. Esa es la idea que hay, estar presente al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Para que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es verlo a Él, tal como Él es. Ver la cara de Dios, ver la cara del Señor, ver el rostro del Señor. Ser semejantes a Él. Ver su gloria. Esa es la promesa que Él nos hizo de la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Dice el apóstol Pablo que cuando Jesús venga, se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, con el Señor. Wow, estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con Jesucristo, porque le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Hermanito, ¿tiene usted esa esperanza? No veo un rostro muy alegre. Esa es la esperanza cristiana, hermano. Nuestra gran esperanza, nuestra bendita esperanza. Una esperanza viva, una esperanza real. Mira el versículo 3 para ir terminando. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel, nuevamente, y todo aquel, puede ser cualquiera. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de ver a Jesús nos alienta, nos anima a vivir la vida que vivió Jesús. Una vida completamente de obediencia al Padre, una vida justa como Él es justo, y una vida pura como Él es puro. Es importante el carácter del que tiene la esperanza en la segunda manifestación de Jesús. Todo aquel que tiene la esperanza en Él, cuando Él se manifieste,
debe purificarse, debe santificarse, así como Él es puro. Veamos segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, que es un contexto de la venida de Dios, de la venida de Cristo como ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, es un contexto de la venida de Dios, de la venida de Jesucristo, donde esperamos, donde apresuramos la venida del día de Dios, donde esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Estamos en ese contexto. Pero mira lo que Pedro dice en el capítulo 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? En ese contexto de la venida de Dios, de la venida de Jesucristo, Pedro plantea, si sabéis que van a suceder todas estas cosas, ¿cómo no debéis andar? ¿Cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? El carácter del que espera la manifestación. Se nos pide vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida santa, esperando la manifestación de Jesús. Sé que hoy día no se habla mucho de la santidad del cristiano. Sé que hoy día no se conversa mucho de la santidad cristiana, de la piedad cristiana. Pero Juan dice que si tenemos la esperanza en Jesús, si tenemos la esperanza de ver a Jesús tal como Él es, si tenemos la esperanza de la vida eterna, si tenemos la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva, si esperamos la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para nosotros en el cielo, si tenemos la esperanza, todo aquel que tiene la esperanza en Jesús debe santificarse, debe purificarse, así como Jesús es puro. Es importante el carácter del que espera la manifestación del Hijo de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, mire Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículos 15, 16, 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice. Piensa en esto, por favor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sino como aquel que nos llamó es santo. Aquí viene, subráyalo por favor. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo digo en esta noche a los chilenitos y a los mexicanitos, santos en el pololeo o en el noviazgo. Se espera ser santo en toda nuestra manera de vivir. La santidad en el noviazgo. La santidad en nuestros matrimonios. La santidad en nuestra familia. Ser santo en toda nuestra manera de vivir en el trabajo. Ser santo en toda nuestra manera de vivir. Y añado la palabra. Seamos justos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En toda. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Todo aquel que tiene la esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es interesante que cuando termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vamos a Apocalipsis 22, por favor, para ir terminando con esta clase. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Es interesante cómo va terminando el libro por los temas que hemos hablado en esta noche. Hemos hablado de la justicia del cristiano, de la santidad del cristiano, de la esperanza del cristiano. Apocalipsis 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, siga siendo injusto. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pero el que es justo, dígalo, el que es justo, practique la justicia todavía. Siga siendo justo todavía. ¿Y cómo termina? Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Se dieron cuenta? El que es justo, ustedes son justos. Sigamos siendo justos, practicando la justicia. El que es santo, santifiquémonos más todavía. ¿Por qué? Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Porque ya es el último tiempo. El que es justo, practique la justicia todavía. Porque ya es el último tiempo. El que es santo, siga santificándose todavía. Porque Él viene pronto y viene con su galardón para recompensar a cada uno. Amén, hermanitos. Amén. Ya son las 11 de la noche, pero denme 2 minutitos más, y esto es verdad, 2 minutitos más. Porque si en esta noche hay personas que no han recibido el nuevo nacimiento en las aguas del bautismo, quiero invitarlos a que lo hagan ya. Sé que hay personas que no han sido bautizadas, que no han nacido de nuevo aún. Amigos, ya es el último tiempo. Ya es la última hora. Nadie ver a Jesucristo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo en las aguas del bautismo. De hecho, nadie puede tener comunión con Dios y con Jesucristo si no ha nacido de nuevo. De hecho, nadie puede pertenecer a la iglesia de Cristo si no ha nacido de nuevo. Nadie podrá ver la cara de Dios si no ha nacido de nuevo. Los invito a que puedan tomar la decisión. Sé que ustedes creen en Jesús. Deben arrepentirse de todo corazón. Deben confesar que Jesucristo va a ser el Señor de sus vidas. Y deben hacerse bautizar en las aguas del bautismo. Nadie puede entrar al cielo nuevo y la tierra nueva si no ha nacido de nuevo del agua y del bautismo. Y si hay hermanitos en Cristo en esta noche que han roto su comunión con Dios, si han dañado su comunión con Dios por algún pecado que se ha cometido, también quiero invitarnos a que confesemos nuestros pecados, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Y vamos a orar. Si hay alguien en esta noche
que quiera ser bautizada, que quiera ser bautizado, escríbanos. Nosotros vamos a ayudarle para poder bautizarle. Es necesario de nuevo para ver a Jesucristo, el Señor, cara a cara. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Ya es el último tiempo. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, siga santificándose mucho más todavía, porque ya es el último tiempo. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Hermanito Alejandro Huella, por favor.